Hola, continuamos con la unidad 4, tema 13, variación intraespecífica y evolución. Ya hemos hablado y demostrado que existe la variabilidad intraespecífica. Hablamos de consanguinidad y heterosis como utilización de esa variabilidad. Ahora vamos a empezar a ver los tipos de selección natural más comunes que podemos encontrar. La selección natural fue definida en el siglo pasado por Charles Darwin y Alfred Wallace, en el siglo anterior, en 1859. Darwin lo describió como la conservación de las variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales. La selección natural es la base de todo cambio evolutivo. Siempre va a actuar sobre el carácter eficacia biológico o éxito reproductivo, aptitudes W, como lo hemos denominado, que mide la contribución relativa de un genotipo a la siguiente generación. Por lo tanto, los distintos genotipos van a contribuir o pueden contribuir de manera diferencial a la siguiente generación en función de si son seleccionados a favor o en contra. Recordemos que ese carácter actitud o eficacia biológica engloba varios caracteres que están relacionados con la supervivencia y reproducción diferencial de cada genotipo. Por lo tanto, si existe variabilidad para W, de la misma manera existe para todos los demás caracteres, la selección natural va a favorecer a aquellos genotipos que contribuyan con más descendientes a la siguiente generación. Por lo tanto, si un genotipo contribuye más que otro a la siguiente generación, los alelos de ese genotipo van a verse incrementados y los alelos del genotipo que no sea favorecido van a ser disminuidos en la siguiente generación. Por lo tanto, la selección natural es uno de los procesos de cambio de las frecuencias alélicas, tal como lo vimos en el tema 12, genética de poblaciones. ¿Qué tipos de selección natural existen? Bueno, hay diferentes tipos. Casi siempre van a operar de manera simultánea, o sea, nunca operan de forma única cada tipo de selección natural. En un ambiente que sea estable, o sea, no fluctuante, la selección puede ser constante en el tiempo. En un ambiente que sea inestable, o sea, que se produzcan cambios en ese ambiente, el fenotipo y genotipo promedio, del cual hablábamos que daba la mejor eficacia de la población, puede cambiar en relación a cómo cambie el ambiente. Entonces la selección va a ser ese cambio de dirección en el tiempo que puede mantener o reducir la diversidad en la población, la diversidad genética. Vamos a trabajar con las selecciones naturales normalizadoras, selección natural disruptiva y la selección natural diferencial. Para que entendamos los grafiquitos, el eje horizontal está representando el intervalo de valores para un determinado carácter. La curva representa la cantidad de individuos en la población que muestran cierto valor del carácter, o sea, mientras más alta la curva, mayor cantidad de individuos con ese fenotipo vamos a encontrar, feno o genotipo. Y los puntos que se ven dentro de cada uno de los grafiquitos son los individuos en cada generación que se reproducen y dejan una cantidad de descendientes igual o superior al promedio. O sea, los puntos rojos nos están indicando los individuos que tienen una eficacia biológica mayor al resto. Vamos a empezar con la selección entonces normalizadora. También se puede denominar, lo van a encontrar como selección estabilizadora. En este caso, en la selección natural normalizadora, los individuos intermedios son los que se ven favorecidos, por lo tanto, van a aumentar su proporción en la población, por lo tanto la población se va a ver con un pico más alto, se ve incrementado la cantidad de individuos intermedios. Va a reducir la frecuencia entonces de los fenotipos extremos, la selección va a ser a favor de un valor intermedio, por eso se le llama estable, estabilizadora, y en general va a mantener la media de ese carácter y va a disminuir o mantener con el mismo valor la variancia de la población.
¿sí? O sea, mantiene la media y disminuye o mantiene la variancia. Aquí tenemos entonces, para repasar, la selección natural normalizadora elimina o reduce el éxito reproductivo de individuos con caracteres extremos, impide la acumulación de mutaciones con escaso o nula eficacia biológica, y la interacción mutación-selección natural es considerada, la mutación en este caso es considerada un error. Pocas de esas mutaciones son ventajosas, la mayoría son neutras, deleterias y a veces letales. Muy pocas de esas mutaciones van a ser útiles a los portadores cuando viven en un ambiente normal o un ambiente habitual de la especie que sea estable sin cambios. Los efectos van a ser diferentes según sean mutaciones dominantes poco frecuentes o recesivas, que son las mucho más frecuentes. En el caso de las mutaciones dominantes, el portador con una sola dosis, por eso se denomina portador, lo manifiesta en el fenotipo, por lo tanto queda expuesto a la selección natural. Dado una tasa U de mutación a un alelo dominante por gameto y generación, la eficacia biológica de ese alelo mutante va a estar dado, como siempre, W menos 1 menos el coeficiente de selección. Entonces la frecuencia de equilibrio para ese alelo dominante va a ser la relación entre la tasa de mutación y el coeficiente de selección. Si fuera un letal dominante, el S sería 1, por lo tanto, la frecuencia de ese alelo en la población sería igual a la tasa de mutación, o sea, cuántos mutantes se observan por cada generación. Esto es lo que se da con, en el caso, por ejemplo, del enanismo acondroplásico en humanos, es una mutación dominante que se genera en cada generación por una determinada tasa de mutación. Generalmente tienen la eficacia biológica reducida, pero no nula. Para que tengamos un ejemplo, en familias de estatura normal, el número medio de hijos es de 1,27. En el caso de familias con al menos uno de los padres que sea enano, la cantidad de descendientes es de 0,25 hijos por cada familia. Entonces, ¿cómo obtendríamos la eficacia biológica? Relacionando el valor de 0,25 sobre 1,27, que nos daría una aptitud para este tipo de familia de 0,2. Por lo tanto, el coeficiente de selección contra los acondroplásicos sería alrededor de 0,8. Así se observa en muchos de los defectos hereditarios en humanos que tienen la eficacia biológica reducida, aunque el efecto en algunos es superior a otros. Síndrome de Down, por ejemplo, casi cercano a 0, el albinismo casi cercano a 1. En el caso de las mutaciones recesivas, deleterias y letales en homocigosis, estas mutaciones van a estar protegidas de la selección natural porque pueden mantenerse escondidas sin expresarse en los heterocigotas. En este caso, la población va a acumular mutaciones recesivas, va a aumentar la frecuencia de los heterocigotas portadores y los apareamientos entre portadores van a dar lugar a homocigotas recesivos, en este caso, que van a tener disminuida su aptitud reproductiva. Entonces, el equilibrio entre estas mutaciones recesivas y la selección natural normalizadora va a ocurrir cuando la cantidad de alelos que surgen por cada generación por mutación se eliminen por selección. O sea, todo lo que se gana por mutación se elimina por selección, en contra de ese alelo recesivo. Ahí se da el equilibrio. Ejemplos hay varios. Como decíamos, el 90% de los caracteres en humanos presentan alguna mutación deleteria. Dos muy comunes con una tasa de formación por generación en humanos relativamente alta son la fenilcetonuria y el albinismo, que son dados por el mismo mecanismo del metabolismo de la fenilalanina, con distintas enzimas que son las que provocan la mutación. ¿Y por qué se mantienen si son mutaciones deleterias? Simplemente por
que la hipótesis más común es que surgen repetidamente en cada generación y la selección natural lo que impide es la acumulación. Entonces, por ejemplo, para la fenilcetonuria la cantidad de afectados es 1 cada 10.000, o sea, la frecuencia del alelo en el acervo génico de las poblaciones es de alrededor del 1%, por lo tanto los portadores serían menores al 2%. Habría un casi 2% de portadores de este alelo recesivo deleterio que son portadores sanos. Lo mismo ocurre en el albinismo. Entonces, supongamos que portadores y no portadores tienen la misma aptitud y los afectados tienen una aptitud 0, la tasa de mutación será igual a la frecuencia de la selección en contra de esos homocigotos recesivos. Es cercana a 10 a la menos 4, que es lo que se observa en las poblaciones naturales. 1 cada 10.000 es afectado por esta enfermedad. Bueno, la variabilidad genética y la selección natural normalizadora se dan en todas las especies, es universal, todas las especies animales y vegetales tienen mutaciones naturales deleterias o neutras, y por eso se genera lo que denominamos carga o lastre genético, que en principio lo podemos considerar como defectos o cambios neutros aparentemente sin sentido, pero que sirven como respuesta ante cambios en el ambiente. O sea, la función de ese lastre genético en las especies actuales, como vimos, las mutaciones son preadaptativas, o sea que a corto plazo ese almacén de variabilidad nos genera una carga genética, un lastre. Sin embargo, a largo plazo sería una reserva de variabilidad que va a permitir a cualquier población que cuente con esta reserva afrontar cualquier tipo de cambio ambiental. Por ejemplo, algunos ejemplos que se han desarrollado ya y que están bien descritos en la bibliografía, la presencia de la enzima DDT deshidroclorinasa, DDTasa, que está presente en la mosca, es capaz de convertir el DDT en DDE, que es no tóxico. Entonces este gen fue una carga genética mientras no se utilizó DDT para matar a las moscas. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, la presencia de la mutación AC1 que provoca el cambio de GGC a AGC, en vez de glicina tiene serina, o sea, un cambio de un solo nucleótido, una sustitución de un nucleótido, otorga resistencia a los fosforados. Ese gen fue un lastre mientras no se usaron estos insecticidas para matar el mosquito. ¿Sí? Entonces, mientras no se utiliza a corto plazo, es un almacén de variabilidad que forma parte del lastre genético. En el caso de cambios ambientales drásticos, este almacén puede ser fundamental para resistir y sobrevivir ante ese cambio. Vamos a pasar a hablar un poquito de la selección natural disruptiva, o también llamada divergente o diversificadora. Esta selección natural diversificadora favorece a los fenotipos extremos, o sea, al contrario de lo que vimos recién, que eran favorecidos los individuos medios. En este caso se favorecen los individuos de los dos extremos, y se van a generar al cabo de la selección dos picos hacia los dos extremos de las curvas. Entonces va a eliminar las formas intermedias, dando poblaciones de tipo divergente, lo que vimos en el video anterior como selección divergente para el tamaño corporal o para rendimiento o altura en maíz. Es una aplicación de este tipo de selección. Con frecuencia va a generar poblaciones que se denominan bimodales. Como vemos, se forman dos picos poblacionales, tienden a mantener el valor medio, sin embargo aumenta la variancia o la variabilidad de la población. En este caso se reproducen con mayor frecuencia los individuos ubicados en los extremos de esa curva de distribución. Va a favorecer la adaptación de las especies que viven en ambientes de tipo heterogéneo. ¿Sí? La uniformidad en este caso es una desventaja. La uniformidad va a ser desventaja si el ambiente no es constante. Si el ambiente es constante, sí. En cambio, la diversidad va a ser una ventaja que le va a permitir ocupar ambientes de tipo heterogéneo.
Generalmente los ambientes naturales, los ambientes en los que vive cualquier especie, son un mosaico de subambientes. Por lo tanto, algunos de esos subambientes van a ser adecuados para algunos genotipos y otros para otros genotipos. Entonces, ¿cómo hace una especie o una población mendeliana para ocupar esa diversidad ambiental y temporal? Bueno, puede ser a través de homeostasis, donde la selección natural favorece a un genotipo promedio que tenga fenotipos adaptados a distintos subambientes, o a través de polimorfismos. Estos polimorfismos son generados por esta selección natural que estamos viendo, la diversificadora, que promueve esa divergencia para tratar de ocupar los distintos ambientes que se generan en esos mosaicos ambientales. Entonces, en este caso, se generan varios genotipos con una adaptación óptima a cada uno de esos subambientes. El ejemplo típico es la mayoría de los pastos. Acá tenemos el ejemplo del Bromus catártico, la ceballa criolla, que tiene origen en Sudamérica. Tiene una amplia distribución geográfica donde las poblaciones son mezclas de líneas puras que son diferentes esas mezclas según la zona en que crece esta cebadilla. Generalmente la selección diversificadora va a actuar en conjunto con otros tipos de selección. La más común de encontrar es lo que se denomina la selección dependiente de las frecuencias alélicas. Si suponemos que la población se forma con varios genotipos y enfrenta a varios subambientes, un genotipo poco frecuente pero que tenga una muy buena aptitud en uno de esos ambientes determinados va a incrementar su frecuencia si ese nicho no está totalmente ocupado. Cuando ese ambiente esté saturado, dejará de ser favorecido y otro de los genotipos va a aumentar su frecuencia. Entonces la selección diversificadora lo que hace es mantener esos polimorfismos de manera equilibrada. La última de los tipos de selección natural que vamos a ver es la selección natural direccional. En este caso, los individuos favorecidos son uno de los extremos de la curva, ¿sí? Los individuos que tienen mayor aptitud son los que se ven favorecidos, uno de los extremos de la curva, por lo tanto va a hacer que la media se corra, ¿sí? El pico se corre en una de las direcciones. En este caso, en el ejemplo, se ven favorecidos los individuos más grandes. Entonces favorece geno y fenotipos de uno de los extremos, va a aumentar o disminuir la media del carácter según el extremo que sea favorecido, y generalmente provoca una disminución o un cambio muy pequeño de la variancia del carácter. Esto tiene importancia evolutiva grande en aquellos ambientes que son variables constantemente y que no todos los genotipos están adaptados a las nuevas condiciones que se producen. El ambiente, por lo tanto, no permanece constante durante largos periodos de tiempo y esos cambios ambientales provocan distintas respuestas en esas poblaciones. Las posibles respuestas podrían ser, como vimos antes, la homeostasis, la formación de distintos tipos, los polimorfismos, o la actuación de esta selección natural de tipo direccional. Entonces la aptitud reproductiva de cada genotipo va a variar en función del cambio ambiental, algunos en un sentido positivo y otros en un sentido negativo. En ese caso está operando la selección natural diferencial. ¿Cómo actúa esta selección diferencial? Va a transformar el acervo génico de esa especie o de esa población al nivel más alto de adaptación posible en el nuevo ambiente. Entonces la tasa de cambio de esas frecuencias va a depender de la eficacia biológica relativa de los genotipos que sean más favorecidos. Esta selección natural direccional es la que se utiliza de manera artificial, o sea, la selección artificial lo que hace es copiar esta selección natural diferencial y, como ya vimos, ha sido exitosa tanto en animales como en plantas cultivadas. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo a partir del conejo silvestre, lo que se ha logrado con el conejo doméstico, lo mismo en el cerdo, en los bovinos y en todas las especies vegetales que estamos cultivando actualmente. El ejemplo clásico es
el maíz, donde a partir de espiguitas con 4, 5, 10 granitos se logran actualmente reunir todos los granos de una planta en una sola espiga con 500, 600 o más granos por espiga. En la naturaleza es fácil de observar cambios ocurridos por selección natural, dados por modificación del ambiente por el hombre. El ejemplo es la resistencia insecticida, como vimos en las moscas, resistentes al DDT, la resistencia a warfarina, por ejemplo, en las ratas, que las resistentes van a reemplazar a las sensibles, por lo tanto se va a dar una selección direccional. Lo mismo con todo lo que es resistencia a antibióticos en bacterias y resistencia a metales pesados. Un cambio del ambiente provoca una selección de aquellos individuos que estén adaptados al nuevo ambiente. Aquí podríamos incluir la utilización de herbicidas en cultivos transgénicos tolerantes a esos herbicidas. Las malezas que sean capaces de tolerar esos herbicidas van a aumentar su aptitud en detrimento de aquellas que sean sensibles. La selección natural equilibradora es la que logra el mantenimiento de esos polimorfismos genéticos, donde se van a dar especies o poblaciones sin variantes discretas para esos caracteres cualitativos que son monomórficas o con variantes. Entonces vamos a tener poblaciones de tipo monomórfica cuando no haya variación o polimórficas cuando sí existe esa variación. Dentro de las poblaciones es muy frecuente que existan polimorfismos para los caracteres, en este caso de tipo cualitativo. ¿Cómo se mantienen esos polimorfismos? A partir de la selección natural equilibradora, que va a mantener la variabilidad genética. La normalizadora va a actuar de manera inversa, ¿sí? Una fuerza de tipo conservadora que va a eliminar esas variantes, que las va a considerar anómalas o deleterias. Entonces, algunos de los polimorfismos son fácilmente visibles, ¿sí? Y otros no tantos. Como ejemplo, como vimos en varios problemas, la formación de ciertas enzimas en grupos sanguíneos requieren de pruebas especiales para revelarse. ¿Cuáles son los mecanismos genéticos que van a mantener esos polimorfismos? Hay dos fundamentales: la sobredominancia, desde el punto de vista de los genes, desde el punto de vista de la estructura de los cromosomas, o la selección dependiente de las frecuencias alélicas. Esos son los dos principales mecanismos que van a permitir el mantenimiento de los polimorfismos en las poblaciones. La sobredominancia ya la hemos trabajado un poco en el tema genética poblaciones, y estuvimos hablando de ella cuando hablamos de heterosis, donde los heterocigotas tienen una eficacia biológica mayor que cualquiera de los homocigotas, ¿sí? Entonces los homocigotas van a estar seleccionados en contra en relación a los heterocigotas, que van a tener aptitud máxima de 1. Entonces el resultado es un equilibrio que conserva el polimorfismo en la población. Las posibilidades son que el heterocigota sea mayor a cualquiera de los dos progenitores, que los progenitores tendrían la misma aptitud, o alguno de los progenitores tener mayor aptitud que el otro. Entonces las frecuencias de equilibrio en la población van a estar dadas en relación a el coeficiente de selección en contra de un alelo en relación al promedio de los dos. Así se obtiene el P y el Q de equilibrio. Como vimos, la heterosis no es la única forma para mantener esos polimorfismos. La selección dependiente de la frecuencia alélica también tiene una importancia similar, incluso puede llegar a ser superior. Los valores de aptitud de los genotipos van a variar en función de la frecuencia relativa de los restantes genotipos en la población. El ejemplo más clásico es el de autoincompatibilidad. Por ejemplo, si tenemos los alelos S1, S2, S3, S4, si llegara a surgir un nuevo alelo por mutación, el alelo S5, va a tener un nicho ecológico vacío para ocupar en cualquiera de los individuos, porque nadie va a frenar ninguno de los
genotipos ya existentes lo va a frenar porque es un alelo nuevo y no está presente en la población. Sin embargo, va a ser elevado al inicio, pero a medida que aumente su frecuencia en la población, va a ir disminuyendo su aptitud porque vamos a encontrar en los progenitores femeninos la presencia del alelo S5. Entonces inicialmente va a ir aumentando, pero el polimorfismo va a ser inestable y esa aptitud también a medida que disminuye su eficacia biológica cuando aparece con mayor frecuencia en la población. Generalmente en las plantas cultivadas se utilizan genotipos puros, sin embargo se pueden demostrar, ya hay varios experimentos que demuestran que con una mezcla adecuada de genotipos se logran valores superiores a las superficies iguales de los mismos cultivos sembrados con uno solo de esos progenitores. Eso también nos estaría dando idea de que el polimorfismo se mantiene en las poblaciones naturales. Bueno, continuamos en el próximo video.